para todos. Esperamos que hayan tenido pues un muy buen fin de semana, una muy feliz Navidad y que hoy pues no sea la excepción a este inicio de semana. Les recuerdo cómo van los mercados, posteriormente calendario y finalmente noticias. Vamos a tratar de hacerlo todo juntico para no extendernos mucho ya que está un poquito tarde. Entonces, ¿cómo amanecen los mercados? Los mercados en general amanecen de manera positiva, muy expectantes con respecto a lo que se puede venir a final de año. Realmente los temas están básicamente resueltos. ¿Con qué se puede venir a final de año? Pues básicamente estamos hablando de los últimos días de la administración Trump, de las últimas medidas que se puedan llegar a tomar por parte, evidentemente, de su gabinete y demás. En Europa ya tenemos noticias del Brexit. Básicamente entonces se van a centrar en los detalles, pero en teoría ya tenemos acuerdo. Y el día de ayer el señor Donald Trump firmó el paquete de ayudas por $900 mil millones, básicamente el que habían presentado previamente, y pues no se dieron las modificaciones de subir las ayudas de $600 a $2,000 todavía. O sea, hasta el momento, digamos, si tenemos esa aprobación, se evita el cierre gubernamental, se amplía en tiempo y en dinero pues las ayudas. Entonces digamos que todo el panorama o todo esta situación que nos tenía de cierta manera nerviosos pues y expectantes con respecto a los efectos económicos que se pudieran generar si no se daba la aprobación, pues ya están solucionados. Dow Jones sube el 0.23%, S&P sube el 0.35% y el Nasdaq sube el 0.26% en este inicio de semana. Con el tema del Brexit y demás ya solucionado, o por lo menos pues el grueso solucionado, tenemos el FTSE 100 subiendo un 0.10%, y cuando miramos el agregado europeo está subiendo 1.01%, y es que efectivamente pues tenemos mejores comportamientos, digamos, con respecto a el tema de coronavirus. Los contagios y las muertes continúan. Hoy estamos hablando de más de 80 millones de personas infectadas a nivel global, pero efectivamente a medida que van pasando los días pues se van teniendo mejores noticias. La aprobación, por ejemplo, de AstraZeneca y Oxford en los últimos días y demás también es un paso positivo, y digamos que tiene mucho más efecto o está siendo mucho más visto que, por ejemplo, la falta de rigurosidad al parecer con respecto a las últimas fases de la vacuna de Sinovac, que es la que proviene de China. Entonces, a pesar de todo ese ruido que ha habido con lo de Sinovac, al parecer la efectividad no es tan buena, como que no es, no nos han contado como todo. Entonces, durante los últimos días se ha venido haciendo mucho ruido con respecto a la no efectividad y la falta de información clara por parte de las autoridades chinas, tanto así que hoy se cuestiona mucho el hecho de que se hubiera condenado a la periodista que informó al mundo sobre el coronavirus desde Wuhan en el tiempo de Algidez hace un año. 4 años de prisión por haberlo comunicado al mundo. Básicamente dicen que generó pánico y estrés en la población, pero pues aquí todos sabemos que su delito fue básicamente haberle comunicado al mundo una información que ellos ya conocían desde hacía meses atrás y que le pareció absolutamente relevante, tan relevante que un año después estamos todos encerrados en nuestras casas en el mundo. ¿Cuál fue su premio? Su premio son 4 años de prisión bajo el régimen totalitario chino. Entonces, pues, todas estas noticias no son bonitas, ¿no? Pero el hecho de que al otro lado se apruebe el Brexit, del otro lado del mundo se apruebe el paquete de ayudas fiscales, el hecho de que las cuarentenas y demás en Europa estén de cierta forma funcionando y demás, pues, nos tiene como nos tiene. Eurostock sube el 1.01%, bolsa francesa sube el 1.16%, el DAX alemán sube el 1.53%, Italia sube el 0.87%, España sube el 0.47%. Entonces digamos que hay un comportamiento generalizado al alza, positivo, de remate de año que efectivamente pues podemos observar, no solamente en los movimientos individuales, sino efectivamente en el grueso se puede observar también este tipo de tendencia. Australia sube el 0.36%, Nueva Zelanda sube el 0.14%, mientras el Shanghai Composite se comporta más bien flat, moviéndose un 0.01%, y el CSI 300 un 0.44% al alza, mientras que el Hang Seng en Hong Kong, que efectivamente es donde se produce esta noticia de la periodista y demás, y es de donde también proviene gran parte de las informaciones, entre comillas, filtradas que tenemos con respecto a lo de Sinovac y demás, están contrayéndose.
en línea con todo eso que les acabo de contar, un 0.27%. Entonces, así amanecemos el día de hoy. Es un comportamiento generalizado a la vez en las bolsas a nivel global. Efectivamente tenemos comportamientos negativos, como el del Hang Seng y algunos muy puntuales. No sé, digamos algo exótico. Arabia Saudita se contrae el 0.29%. ¿Sí me hago entender? No es que todo sea positivo. Hay unos movimientos muy puntuales. En Europa, si quieren, nos vamos y miramos uno negativo. Irlanda se está contrayendo el 0.25%. ¿Sí me hago entender? Pero efectivamente el grueso está más bien encaminado hacia el lado positivo, hacia este análisis de la información o esta incorporación de la última información a nivel global desde la perspectiva positiva, tanto así que tenemos WTI sobre los $48.78, eso representa una subida del 1.14%, y el Brent sobre los $51.81, subiendo alrededor del 1.01%. Todo esto en línea con las últimas declaraciones desde Rusia, en las que hablan de 5 a 6 millones adicionales de demanda de crudo en el 2021. Entonces, pues efectivamente, con todas estas noticias positivas y el hecho de que el mayor aliado OPEP+ salga a decir que espera una recuperación de entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo al día el próximo año, pues es tomada muy positivamente. Tenemos también este tipo de comportamiento en los commodities a principio de jornada. En temas de tasa de cambio, básicamente lo que hemos podido observar en los últimos días han sido procesos de desvalorización, yo creo que absolutamente normales en términos técnicos y también de cierta manera normales o correspondidos con lo que ha venido sucediendo a nivel global. Entonces, ¿qué teníamos ahorita hacía unos minutos? Niveles cercanos al 520, superiores efectivamente a la figura de los 500. La semana pasada terminamos con 2 a 3 días de desvalorización continua, precisamente producto de la valorización del dólar después de los anuncios del paquete de ayudas económicas y sobre todo las preocupaciones europeas que se habían venido dando por el coronavirus y demás, que pues habían hecho que se desvalorizara el euro, con esto que se valorizara el DXY, por ende pues el dólar a nivel global. Básicamente, nosotros reaccionamos desde niveles cercanos a los 400 pesos, 3.400 pesos, 100, casi 100 pesos de desvalorización continua, pues. Entonces llegamos desde esos 417 que habíamos observado como nivel por debajo de los 420 previo a los 400, una desvalorización hasta los 515 que eran los que observamos esta mañana. En este momento estamos hablando de 490, 493, efectivamente correspondiéndose con todo lo que les acabo de contar, el positivismo a nivel global, y con eso efectivamente la subida del euro, desvalorizaciones del dólar y normalización de estos procesos que habíamos venido observando. Lo que pasa es que pues con este señor Trump metiéndole ruido a las cosas, que no iba a firmar, que no sé qué, que necesitaba otro paquete, que eso le parecía insuficiente, la gente se pone nerviosa y efectivamente pues tuvimos el comportamiento que tuvimos la semana pasada o a finales de la semana pasada mejor. 3.493, nosotros sabemos que abajo está el 75 esperándonos, entre el 75 y el 70, que si no hay ruptura de ese par de niveles o de esa zona de congestión en la que podríamos hablar del 70 como punto mínimo, si no hay ruptura del 70, no iríamos a buscar primero niveles cercanos al 64 y 65, posteriormente la zona de fluidez gigante que va hasta los 420 y posteriormente los 400, pero pues efectivamente digamos que estamos en un momento en el que eso se podría dar, a eso voy, o sea, no quiere decir que este movimiento que estamos experimentando a principio de jornada de valorización de aproximadamente unos 14 a 15 pesos, en línea con lo que habíamos visto previamente, que suele ser el grueso del movimiento de jornada, pues digamos que hoy suele ser un día o pareciese ser un día en el que pues podría llegar a ese momento mucho más amplio, ¿sí? Entonces digamos que hay una fluidez importante hasta los 473, 75, si lo quisiéramos alargar ya saben hasta el 70, y hasta que no estemos ahí o rompamos ahí pues no podríamos mirar niveles o no podríamos decir que vamos a ir mucho más allá. Entonces pues por eso esperaría uno que si se siguen dando las cosas como están a principio de jornada, lo primero que vayamos a hacer es que busquemos esos 70, entonces uno podría poner esa meta al día de hoy. Sin embargo, pues hay días en los que 70, 80 pesos de movimiento, entonces por eso no se descartaría un movimiento adicional que nos pudiera llevar inclusive hasta los 450, pero por el momento 490, 493, primer meta los 70, 75, posteriormente los 50, 420 y 400. Si llega a haber una ruptura de los 400, 380, pero pues efectivamente digamos estamos 100 pesos por encima de ese nivel. Vamos a ver cómo siguen resultando las cosas. De todas maneras, se esperaría uno tener un día positivo en términos de tasa de cambio. Temas de
renta variable, pues básicamente lo que tuvimos con Ecopetrol el día jueves fue una caída, una contracción del 0.44% en línea con lo que pudimos observar del comportamiento de los precios del crudo a final de semana, con todas estas preocupaciones y demás, y sobre todo por lo del paquete de ayudas fiscales que no estaba muy claro, muy normal, la verdad. 2.287, realmente no corrigió mucho, pues digamos, más bien sostenimiento de los valores ahí, lo que habíamos observado. Eso sí, volúmenes pues evidentemente bajitos. En renta fija, por ejemplo, no superamos ni los 100.000 millones de pesos negociados, solo se negociaron como 60.000 millones de pesos. Y aquí lo que estamos observando es que, por ejemplo, Ecopetrol, que fue la primera acción más negociada, pues apenas transó 2.236 millones. Entonces realmente pues no es que sea una cosa confirmadísima con volumen y demás. Esperaría uno que el día de hoy con el movimiento a nivel global, tanto de commodities y bolsas y demás, pues tengamos correlaciones positivas, por ende movimientos positivos a nivel local, sobre todo pues aquellos sistemas correlacionados con estos activos como los commodities y demás. Entonces pues estoy hablando de Ecopetrol. Grupo Sura sube el 0.04%, PDF Bancolombia sube el 1.06% hasta los 35.270. Fue muy mixto el movimiento. PDF Grupo Sura se contrae el 1.13, mientras Bancolombia sube el 1.79 y sale el 1.54. PDF Aval se contrae el 0.25 y Semargo se contrae el 0.87. Entonces si vean, son movimientos mixtos realmente correspondidos con esa volatilidad que habíamos venido observando los 2 últimos días de la semana pasada, y esperaría uno que el día de hoy sea un poquito más generalizado el movimiento positivo, el movimiento al alza, una vez que tenemos efectivamente pues ese tipo de comportamiento a nivel global gracias a las noticias pues hasta el día de hoy y todos esos hechos que ya se solucionaron o que se vinieron solucionando, y hoy tenemos resultados positivos de los meses. Y finalmente pues en renta fija lo que les cuento, o sea, ni siquiera llegamos a los 60.000 millones, 70.000 millones negociados en mercado secundario, movimientos de 0.2, 0.5, 0.3 puntos básicos, realmente mucho sostenimiento de los valores del día jueves, y básicamente uno podría esperar que de aquí o de cara a final del año tengamos un comportamiento más o menos similar, teniendo en cuenta pues época del año, ¿no? Y los volúmenes asociados a la misma y demás. Entonces más bien sostenimiento de los valores. Yo creo que efectivamente digamos que las mayores perspectivas están en la renta variable, teniendo en cuenta no solamente lo actual, o sea como la situación actual, sino el comportamiento histórico, entre comillas histórico, durante la pandemia. Entonces, ¿qué hemos visto? Que en días así, pues suelen haber comportamientos muy positivos. Y más, teniendo en cuenta que es un principio de semana. Y durante los principios de semana, lo que hemos visto, lo que hemos podido ver, yo creo que durante los últimos 2 meses y medio, aprox, han sido euforias o comportamientos muy positivos. Entonces, digamos que pinta para hacer un día muy bueno, pinta para que continuemos de estos procesos de valorización, sobre todo en la renta variable, apreciación en temas o en términos de tasa de cambio, y básicamente pues las noticias ya las conocemos. Hoy no tenemos nada en calendario, hay festivo inclusive en Canadá y hay festivo inclusive en Gran Bretaña, entonces pues realmente no es que hayan publicaciones el día de hoy. Y en temas noticiosos pues ya los tratamos, ya les conté. Ayer el señor Trump firma el paquete de ayudas, realmente el mundo amanece agradecido y tranquilo, por lo menos por el día de hoy. En temas de Brexit están ya, digamos que asume uno, pensando en los detallitos chiquiticos, pero con la tranquilidad de que ya hay acuerdo. Y finalmente pues en términos de coronavirus, pues las cifras horribles, realmente muy malas. En Colombia superamos los 42.000 muertos, a nivel global ya les conté que son más de 80 millones de infectados, pero el hecho de la aprobación de las vacunas y de que se anuncien un montón de llegadas masivas a diferentes países, por ejemplo dentro de nuestra región ya llegaron a Argentina, ya llegaron a México, ya llegaron a Chile. En Chile ya empezaron desde la semana pasada la vacunación. Por ahí habían unas noticias del acuerdo de Pfizer con Argentina, que Argentina lo canceló porque Pfizer estaba metiendo unas cláusulas para recursos naturales y unas cosas como raras, pero miren que este ruido tampoco es que se escuche mucho, se escucha más el ruido de lo positivo y demás. Entonces pues nada, eso que les cuento ya lo último es más que todo contexto. Yo creo que no las tengo ni que, pues, o sea, no les tengo que decir. Yo creo que ustedes vieron eso ayer en el Campín, vieron eso anoche en Cali, hombre, muy mal, pero pues ¿qué más vamos a hacer? No aprendemos.
no aprendemos, ¿ya? El salario mínimo en teoría tendría que definirse entre hoy y mañana. Mañana es como el día más seguro para el resultado. Se dice que podría estar entre el 3,5 y el 5% de aumento. Y pues yo creo que vieron noticias durante el fin de semana. Ayer gran parte de los titulares y el día sábado también obedecieron a la indignación nacional por el aumento efectivo del salario de los congresistas, que son muy prestos a cumplir la ley cuando de esto se trata y muy lentos en cumplirla cuando se trata de los recursos monetarios de todos nosotros y demás. Tanto así que la gente indignadísima ya empezó a mostrar imágenes, inclusive en vivo, desde San Andrés y Providencia, en las que muestra que va 1 mes y 13 días después de la tragedia y no ha llegado la primera bolsa de leche. Estoy exagerando, pero pues que no han llegado las ayudas, que están durmiendo, tanto así que la señora Vilma Jay, que es la corresponsal de Caracol en las islas o en la isla, muestra las imágenes de su casa, muestra que ni un saludo les han dado y que ese es el común denominador. Entonces pues digamos que si nos ponemos a mirar esas cosas nos ponemos a llorar, pero bueno, digamos que nutridos con respecto a los movimientos internacionales, nutridos con respecto a las tendencias positivas y esperamos comportamientos positivos efectivamente tanto en renta variable como en divisas y sostenimiento de los valores más allá de valorizaciones increíbles en renta fija. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por conectarse. Hoy tuvimos unos problemillas de conexión, ni mandado a hacer para el Día de los Inocentes, pero bueno, lo logramos, tuvimos las llamadas. Les deseamos entonces un gran resto de día. Muchas gracias por conectarse, por quedarse hasta el final y de nuevo pues muchas gracias a todos.